Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Agradecerles por la presencia del día de hoy y las debidas disculpas por estos traspiés que a veces tenemos en la tecnología, sabiendo que todo se ha preparado, pero como somos testigos a veces salen algunas cosas de nuestras manos. Pero estamos aquí, aprovechemos la última reunión que es esta. Espero que todos se encuentren muy bien, que estas semanas en las cuales hemos podido compartir esta información sobre la violencia nos haya servido, que pongamos en práctica. El día de hoy tenemos que dar los últimos lineamientos para que ustedes puedan compartir la pantalla. Mari compartió la pantalla. Buenas noches, doctor, compañeros. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Voy a solicitar el control porque le activó la pantalla. Entonces, hasta mientras les voy a ir explicando cómo vamos a finalizar este curso. Entonces, como ustedes saben, tenemos las actividades, tenemos las evaluaciones y tenemos los foros. Todos estos han sido calificados en su debido tiempo. Ahorita falta calificar algunos trabajos del tema 3. Esta semana nosotros vamos a ver el tema 4, que como les dije anteriormente es... Espérense un ratito para poderle solicitar el control. El tema 4 en el cual vamos a tratar sobre las fichas y nosotros con esta parte ya estaríamos finalizando. Para nosotros obtener el certificado tenemos que tener una nota superior a 75. Para tener esta nota superior a 75 debemos realizar los trabajos, que la gran mayoría tiene excelente nota por los trabajos que se han podido realizar y se han podido calificar. Después del tiempo que se les da, como en todos los trabajos, como pudimos observar en el comunicado de la parte académica, nosotros tenemos 4 días para poder receptar los trabajos que están pendientes. Después de esos 4 días, todos los tutores de todos los cursos y en forma personal tengo que alzar el respectivo informe con la lista de aprobados. A partir de estos 4 días de gracia que se les da para que puedan presentar los trabajos atrasados y evaluaciones, ustedes después de 7 días ya podrán descargarse su respectivo certificado. Entonces, eso es con respecto al certificado. ¿Dónde se descargan el certificado? En la página de Poliestudios. Igual yo ya les voy a mandar el enlace para que ustedes puedan tener. Por favor, Mari, todavía no puedo compartir mi pantalla, le estoy solicitando. Algo también que les dije la otra vez y que ya les envié fue el manual de las rutas y protocolos de violencia. Ese manual lo que tiene que ver está las situaciones de violencia que hemos estudiado, las rutas y protocolos que hemos venido actuando y al final en el numeral número 6 nosotros tenemos lo que es los anexos. Entonces, teniendo los anexos, nosotros vamos a poder realizar todo nuestro trabajo dentro de las instituciones educativas, cómo abordar
Y también es muy importante tener siempre a la mano el reglamento de la LOEI, para tener los puntos específicos de cuando nosotros estamos teniendo estas situaciones de violencia. Recordar siempre el enfoque de restauración para nosotros poder, tuvo que apagar la compu, pero bueno, ya se ha de contactar. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, este es el documento que yo les compartí, el protocolo y ruta de frente a violencias. Esta es la tercera edición, es lo último que se dio del Ministerio de Educación, frente a situaciones como hemos hablado y hemos manifestado y se ha repetido y tiene que quedar sumamente claro, es frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas dentro del sistema educativo. Por eso siempre hemos hablado de comunidad educativa. Entonces, este es el documento que yo sí veo importante tenerlo ahorita, ya lo tenemos en nuestro celular, lo podemos revisar. Y también si fuera importante que nosotros lo imprimamos y lo tengamos siempre a la mano, al igual que todas las reglas y normamentos que se van dando. Para finalizarles, tenemos aquí el anexo 6, donde nosotros hablamos de los anexos técnicos. El anexo 1 habla del informe de reporte del hecho de violencia. Entonces, aquí recalcamos la importancia de la comunidad educativa porque esto tiene que quedar por escrito. Es muy importante que todo nuestro trabajo que hagamos, si es que nosotros nos enteramos o la persona que se entera por la situación en la que está pasando o porque no tiene el alcance para realizar el informe y nos dice verbalmente, nos deja un mensaje, nos llama, después sí tiene que hacer la constancia por escrito, porque eso es muy importante, porque eso nos va a dejar cómo nosotros hemos realizado nuestro trabajo. Y porque nosotros sabemos que a veces la mente o cómo se actúa, a veces nosotros podemos evitar algo o no realizamos las cosas como se deben. Y cuando es por la parte hablada, nosotros podemos decir un montón de cosas, pero cuando realizan un barrido o se realiza de nuevo la indagación de todo lo que se ha hecho, a veces fallamos en eso, que a veces los profes o a veces la parte directiva o las partes no realizamos esto y estamos dañando un poquito esto. Entonces, por eso hablamos de que siempre debe haber la constancia por escrito. En este periodo, lo que nosotros tenemos que hacer es el informe y tenemos que enviar en modo online. Le podemos mandar al WhatsApp. Ahorita que nosotros tenemos los correos institucionales, mandarle al correo institucional porque es la vía directa y la vía institucional legal con la cual estamos utilizando con esto del teletrabajo. En este sentido, este documento debe contener únicamente lo sucedido de manera objetiva. Entonces, nosotros cuando realizamos el informe no vamos a poner cosas que nosotros pensamos o que haya pasado antes, que no sean relevantes al caso, sino todo lo que va en los informes, todo lo que va por escrito, tiene que ser de manera objetiva. ¿Cómo ha pasado? Sin dar nuestro juicio de valor, porque nosotros a veces tenemos, y todas las personas tenemos prejuicios. Podemos juzgar a la otra, podemos juzgar la intención, la situación, y ese informe ya está perdiendo valía. Entonces, cuando cualquier persona lea, va a leer los hechos que han pasado. Otra cosa que es importante es que la información detectada debe ser de acuerdo a lo que exprese la víctima o una tercera persona que nos está informando. Pero esto tiene que ser de forma voluntaria y nosotros debemos evitar hacer preguntas y caer en detalles
de revictimización. Esto principalmente cuando nos habla la víctima. Entonces, tiene que ser de forma voluntaria, no le tenemos que hacer preguntas en las cuales el niño, niña o adolescente se siente incómodo, porque podemos caer en esto de la revictimización. Que es muy importante que el informe deberá ser enviado a la dirección distrital. Una copia se entrega al profesional del DS para que realice inmediatamente las acciones de acompañamiento, garantizando la protección integral de la víctima. Entonces, el trabajo que realiza el DS, como ya veníamos diciendo, es un trabajo de asegurarnos que el estudiante tenga y se cumplan todas las medidas de protección, que se realice el acompañamiento, el seguimiento y que el estudiante progresivamente vaya teniendo esa estabilidad que tenía desde un comienzo. El personal del DS tiene la responsabilidad de conservar el documento en el expediente personal del estudiante y el acceso es restringido. Únicamente se facilitará la información cuando sea solicitada por la dirección distrital y en las entidades judiciales de manera oficial para fines pertinentes de los procesos judiciales y administrativos. Recordar que esta información, como toda la información que recabe el DS y que tengamos nosotros como docentes, autoridades, esta información no es que nosotros tenemos que divulgar, que todos tienen que saber lo que ha pasado, porque son cosas privadas. Las informaciones, las reuniones que se tengan para realizar los diferentes acompañamientos o para realizar el seguimiento dentro del área pedagógica con los demás docentes, nosotros tenemos que dar los puntos específicos. No vamos a entrar en detalles. Vamos a decir qué es lo que tenemos que hacer, en qué le tenemos que ayudar, pero el acceso es restringido a esta información. Es por eso que solo tienen personas específicamente y en este caso el DC. ¿Cómo actuar? ¿Cómo reportar? Nosotros tenemos que ser lo más objetivo, tenemos que abstenernos de cualquier interpretación. Cuando nosotros realicemos esta entrevista o nos están dando la información, nosotros tenemos que realizar una escucha activa. Tenemos que garantizar que el espacio en el que nos está dando la información es un espacio donde no escuchen demás personas, que esté protegida la persona, que sea un espacio en el que él puede hablar sin que nadie le juzgue, y para eso nosotros le tenemos que brindar seguridad y confianza. Entonces, para esto nosotros tenemos las siguientes recomendaciones. Expresar nuestro apoyo. Antes de que el niño o niña ya comience a decir algo, nosotros darles nuestro apoyo. Saber que lo que haya pasado, como haya sucedido, quien haya sido la persona que está incurriendo en este hecho, nosotros le vamos a dar nuestro apoyo, que nosotros le vamos a dar nuestra ayuda dentro de lo que podamos realizar, porque como vimos anteriormente, nosotros no podemos y no es justo para el estudiante ni para nadie decir que nosotros vamos a coger y a resolver todo, porque hay cosas que no podemos, pero sí expresarle todo nuestro apoyo, toda nuestra ayuda, que le vamos a realizar el seguimiento y que le vamos a ayudar a mejorar esa situación, pero no vamos a prometer algo que no podamos realizar. El diálogo debe ser confidencial y seguro, y el estudiante o la persona que está dando esta información va a expresarse libremente. Siempre debe ser tratado con cuidado y sensibilidad por cualquier tipo de intervención o situación personal, sabiendo la edad, el grado de madurez, entre otros. ¿Por qué hablamos de eso? Porque nosotros también tenemos que observar cómo la persona está diciendo.
Dentro de este informe nosotros podemos decir si es que la persona está llorando, si la persona está temblando, si es que está mordiéndose los dedos, está ansioso, está tartamudeando. Entonces, es algo que nosotros podemos observar, que nosotros podemos decir, o si es que tiene algún moretón, algo. Entonces, nosotros no estamos cayendo o estamos diciendo el estudiante está hablando porque le tiene mucho miedo al papá o algo, entonces estamos diciendo, nos dijo esto y abajo entre la anotación puede estar que estaba tartamudeando, que estaba muy inquieto, que no paraba de llorar. Entonces, son detalles que también nosotros podemos observar y que podemos ir complementando nuestra información. Dentro de esta entrevista es muy importante brindar la contención emocional porque el estudiante ha sido vulnerado. Dentro de esta parte de violación siempre lo que más queda esbozado y que está maniatado es la parte emocional. La persona se siente mal, está baja su autoestima. Cuando ya llegan al DC, cuando ya llegan a decirle a alguien es porque ya no han podido aguantar esa situación. Porque en la mayoría de casos se va acumulando, se acumula, se acumula, se acumula y llega un tope en el que ellos ya no aguantan y sale a decir lo que está pasando. Entonces, esta parte de la contención es muy importante. No debemos confundirnos con un interrogatorio. Lo que el estudiante nos diga es lo que nosotros vamos a poner. Nosotros no le vamos a decir, a veces estamos hablando de que se están peleando estudiantes y nosotros nos acordamos de algo que pasó o que se pelearon el otro año y nosotros le comenzamos a decir, comenzamos a interrogar y entonces de eso no se trata. Por eso está muy importante, yo le he resaltado, para que nosotros no caigamos en eso, porque a veces nosotros, por tratar de hacer un mejor informe y porque estamos indagando y ya teníamos algo previo, nosotros le estamos haciendo y le hemos convertido esta intervención en un interrogatorio, donde el estudiante va, básicamente cuando nosotros le interrogamos, las preguntas en las que caemos es entre un sí o un no. Y el estudiante como que está siendo guiado hacia unas respuestas. No se debe incomodar a la víctima. Tampoco se deben sugerir las respuestas a la pregunta. Es muy importante tomar en cuenta eso. Hay ejemplos de preguntas en las cuales nosotros podemos trabajar, como son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas nosotros siempre es muy importante que tengamos a la mano para que el estudiante pueda expresarse un poquito más, para que el estudiante no se sienta acorralado y nos diga cómo se siente, qué es lo que ha pasado, por qué pasó eso, y no estamos cayendo en eso de un sí o un no. Y también le damos ese espacio para que el estudiante pueda sacar todo lo que ha tenido. Entonces, entre las preguntas que destacan es ¿cómo te sientes en este momento? Cuéntame, ¿necesitas algo en este momento? Entonces, si el estudiante nos quiere contar y nosotros le podemos dar un vasito de agua, le podemos decir que se sienta cómodo o algo por el estilo, ya estamos entrando en confianza. Entonces, le has contado a alguien de lo sucedido. Es muy importante eso porque, como recalqué, a veces estas víctimas de violencia no es la primera vez que pasa. Y en ciertas ocasiones sí le han contado a alguien, pero esta persona no ha dicho, también ha tratado de ayudarle o solo le escuchó. Y por eso es que es muy importante que dentro de la comunidad educativa se hable de la importancia de denunciar, no para que se le castigue al otro, sino para que la persona que está teniendo estos problemas no vuelva a tenerlos. Y lo más importante, ¿quieres contarme a mí
Si es que por A o B circunstancia dice que no, nosotros podemos un poquito en renegociar o ver a quién le quiere contar. Pero nosotros tenemos que ser muy precavidos y si aquí dijo que no, nosotros ver otras estrategias para que el estudiante nos vaya dando la información. Se debe evitar las siguientes actitudes. Entonces, como nosotros vemos en la foto, si nos viene a contar o el estudiante está llorando o está golpeado o está exaltado o nosotros no tenemos tiempo o está pasando algo y nosotros le ponemos esta barrera, el estudiante automáticamente se va a choquear, no nos va a decir nada, vamos a entrar en una etapa en la cual nosotros no vamos a conseguir lo que deseamos y es por eso muy importante nuestra actitud. Nuestra actitud tiene que ser en la parte de apoyo, de ayuda. Tenemos que desestimar lo de la violencia. Entonces, si es que está sufriendo violencia psicológica, si es que le están molestando y nosotros decimos, no, eso siempre ha pasado, eso no pasa nada, y vas a ver cómo te estamos menospreciando lo que el estudiante nos está diciendo. No, eso él es así, déjale nomás, ya te va a pasar. Culpabilizar a la víctima. No, es que tú también le molestas y por eso te pegas. Entonces nosotros le estamos haciendo culpa. No, es que ya te dijimos que te calmes y ya te hicieron eso, si ves que es feo. Y nosotros ya estamos sesgando el trabajo. Recordar que nosotros en esta etapa lo que necesitamos es darle confianza, saber qué es lo que piensa esa persona, saber qué es lo que está pasando. Nosotros estamos receptando la información sin tener prejuicios. Y estos son tipos de prejuicios, porque aquí dice emitir juicios de valor. Minimizar la sensación de peligro que expresa la víctima. No, es que tú no tienes que tener miedo porque él es tu compañero, pero no sabemos qué es lo que está pasando después o por qué ha causado ese miedo, dónde está la desigualdad entre poderes y demás. A su vez, debemos evitar comentarios que sean de este tipo. ¿Qué habrás hecho ahora? Tú te buscaste, mereces lo que está pasando. Eso te pasa por andar en malos pasos. Esta situación es culpa tuya. Tú provocaste lo que te sucedió. Te lo advertí. Miren lo que ha pasado a su compañero o compañera. Cuando nosotros decimos esto, cuando nosotros expresamos esto, podríamos tener hasta ciertos problemas, porque nosotros ya estamos juzgando, porque estamos hablando ante una presunta víctima de alguna violencia y nosotros lo que estamos haciendo aquí no es darle el espacio para que hable, sino ya le estamos culpando, estamos haciendo parte de que esto que le sucedió, ya sabíamos que le iba a pasar, no pudo él hacer nada y le estamos dándole encima del problema que tiene, nosotros dándole más culpa. Entonces, tener mucho cuidado con eso. No poner en duda el relato general. Nosotros vamos a extraer todo lo que nos dice. Evitar señalar las contradicciones o faltas de detalles que está siendo expresada como muestra de que no se cree su relato. Hay estudiantes que a veces nos cuentan, nos van diciendo y después dijo, él me pegó, luego él me habló, es que yo sí me llevo, yo quiero jugar con él y comienzan a tener incoherencias en lo que nos está diciendo. Pero como dice aquí, como está manifestando en la guía, nosotros vamos a evitar eso. No debe ser causa para sentir vergüenza ni culpa. Esto es muy importante. A veces las víctimas, dependiendo los casos de tipos de violencia, se sienten culpables. Se sienten culpables porque todos les están molestando, porque ya ha pasado un tiempo
y creen que eso es normal. Entonces, ellos cuando hablan se están expresando, pero también están sintiendo parte de vergüenza y culpa dentro de esto. Nosotros debemos hacer el apoyo institucional siempre dentro de los estudiantes, velar por los niños, niñas y adolescentes. Esto es muy importante, lo que les dije, evitar generar falsos compromisos. Eso no debemos hacer nunca, porque eso sería mentirle al niño, niña o adolescente, porque no vamos a poder cumplir. Prestar atención al lenguaje verbal, al lenguaje no verbal y detalles que no serán descritos en el informe, pero que van a facilitar el proceso de acompañamiento. Entonces eso es muy importante. Aquí vemos en la parte no verbal, dice gestos, maneras de sentarse, ubicación de sus manos, tics, temblores y todo lo que nosotros podamos observar. Tener en cuenta la opinión del niño respecto a lo que desea hacer en el caso. Eso es muy importante, porque ya nuestros niños ya van guiándose y también saben cuál o sospechan cuál podría ser la mejor decisión, cómo ellos se sientan. Y es la opinión del niño que sería importante que nosotros les preguntemos. Las autoridades institucionales no tienen competencia o derecho de acceder a información adicional. Entonces, a veces incumplimos eso porque el único que tiene esta potestad, y aquí lo dice muy claro, es el DS. Es el DS el que hace todo el seguimiento, tiene toda la información y tiene que saber manejarla la misma, porque es confidencial, como está en nuestro dibujito. Entonces, este es el formato de hecho de violencia, ¿no? Lo que yo siempre les sugiero y es muy importante tener de nuestros cursos, de nuestra institución, de donde trabajemos, es la información general de todos los estudiantes, tener una base de datos que esté a nuestro alcance, porque hay cosas que nosotros podemos automatizar, que podemos tener a la mano y no podemos perder el tiempo y agilitar los procesos. Entonces, por ejemplo, la institución educativa, ya sabemos dónde trabajamos, el informe lo tendríamos que ir cambiando, la fecha lo mismo, el nombre del profesional del DS ya sabemos, los datos de los estudiantes. Entonces aquí nosotros ponemos el nombre, ya deberíamos saber con nuestra base de datos la fecha de nacimiento, cuántos años tiene, en qué curso está. De igual manera, el representante. En este caso yo le veo muy importante que nosotros por lo general tenemos solo el del que ha firmado en la institución. Tenemos solo un nombre, un número de teléfono. Entonces, yo sí le veo que es muy importante en los casos en que está el papito y la mamita tener de los dos. En el caso que vive con la abuelita y que está con alguien más, tener de dos personas, porque cuando la violencia es intrafamiliar, nosotros no nos podemos poner en contacto con la persona agresora. Entonces ahí se nos hace un poquito complicado porque solo tenemos un número de teléfono. Pero si ya tenemos dos y por lo general nosotros tenemos el número de celular, porque ya se nos hace más fácil. Entonces, poner los dos celulares o tener también aquí el contacto telefónico si es que tenemos línea en casa y la dirección del domicilio. Entonces, eso también nos va a servir para manejar los casos.
Aquí tenemos dónde ocurrió, la fecha, el lugar, nombres y apellidos de la presunta. Como ustedes ven, aquí está presunta. Nosotros siempre hablamos de presunción. El tipo de relación que tienen. Entonces, si es que es compañero, si es que es la autoridad, si es el profesor, si es la mamá, el papá, el abuelo. Entonces, aquí está el tipo de relación. Datos de la persona que refiere el caso, nombres, apellidos, cédula de identidad, el cargo, tipo de violencia, si es que ha sido física, psicológica, sexual o negligencia. Entonces, lo importante de conocer esto es que nosotros ya nos vamos familiarizando, ya sabemos más o menos qué datos tenemos que tener para luego no estar pidiendo. Y en la parte de acá, la modalidad de cómo se ha dado la violencia, si ha sido intrafamiliar, institucional, acoso escolar, violencia entre estudiante y persona adulta u otras. Y el punto número 7 con el cual estaríamos casi acabando es el resumen del presunto hecho de violencia, cometido o detectado. Entonces aquí entre paréntesis dice, describa detalladamente lo expresado por él o la estudiante o la persona que refiere la presunta situación de manera objetiva. Entonces, aquí nos han puesto un ejemplo de cómo comenzar y dice la persona refiere. Nosotros podemos poner el estudiante menciona, manifiesta, o el padre de familia, la madre de familia, el vecino de la persona que nos haya hecho este reporte. Y en la parte de abajo, en la parte de las firmas, el nombre y persona que registra el informe de reporte del hecho y nombre y apellido de la autoridad institucional. Ahí por si acaso algunas observaciones. Y en la parte de abajo, como se señala, dice, recuerde el deber de denunciar según el artículo 422. Lo mismo es para las partes técnicas, bachillerato técnico, para las otras modalidades en las cuales nosotros tenemos los mismos datos. Esto es muy importante y que con el cual nosotros debemos trabajar y que se ha venido dando. Aquí nosotros podemos ver que son aspectos que nosotros consideramos. Perdón, ya se me minimizó. Entonces, ¿qué aspectos nosotros estamos considerando? Nosotros tenemos signos o indicadores físicos evidentes, signos o indicadores de comportamiento, conductas que se pueden identificar en la institución educativa. Entonces, esto sí es muy importante ir trabajando en diferentes talleres, sociabilizaciones con los docentes, porque los docentes son los que están más cerca de ellos. Entonces, ahorita básicamente estas marcas físicas podríamos ver si es que son golpes en la carita, porque no vamos a poder trabajar como se podía antes en la presencialidad. Nosotros podíamos observar cuando tenían educación física y por lo general se sacaban el pantalón y quedaban en su short o en la pantaloneta. Había estudiantes que mostraban golpes y eso ya era un signo, era un indicador de violencia física. O que cuando corrían o se sentaban o algo pasaba, la manito estaba mal, era una lesión. O estudiantes que por lo general tenían dolores de cabeza, dolores de estómago, estaban enfermos. Entonces, esos son indicadores. El comportamiento, dolor de cabeza, mareos, dolor de estómago, como dice somatización. Entonces, esto por lo general, los estudiantes cuando entran en un estrés o ya no quieren hacer algo o tienen que entregar una lección,
les pasaba esto. Trastornos alimenticios, bulimia, trastornos del sueño, cambios bruscos de comportamiento, sentimientos de culpa, desgano, apatía, pasividad, el aislamiento, desgano, la tristeza permanente, depresión, llanto fácil, mentiras, tartamudeos, uso de la vestimenta inadecuada para el clima. Esto por lo generalmente para ocultar lesiones. Nerviosismos, mutismos selectivos, sentimientos o intentos suicidio, abuso de sustancias psicoactivas, abuso sexual a niños, niñas de menor de edad. Conductas que se pueden identificar dentro de la institución educativa: la disminución del rendimiento escolar, el incumplimiento a tareas escolares y desinterés. Ese es un punto muy llamativo que en esta época nos puede servir y sirve como un verificador. Entonces, estudiantes que hacían todo, que cumplían, que actuaban, que hacían todo responsablemente, cambian de un día para el otro. Entonces, eso es un indicador de que algo pasó. Como nosotros ya les vamos conociendo, podemos sospechar de algo. No necesariamente puede ser violencia, pero si es un comportamiento que no sería esperado, no tiene una causa normal de que haya una disminución brusca al menos. Falta de concentración o distracción constante, conductas disruptivas frecuentes, temor a permanecer en el establecimiento, miedo de ir a la casa, rehuir o negarse a hablar sobre sí mismo o su familia, visitas frecuentes al departamento médico o enfermería, cautela con respecto al contacto físico con otras personas adultas, conductas agresivas hacia sus pares y otras personas adultas, comportamientos extremos o temerarios, conflictos con la autoridad, alteraciones en su actividad académica, en la asistencia a clases y en la interacción con sus pares. Entonces, este cuadrito sí es muy importante. Al menos la última parte que se leyó, porque nosotros vamos a tener parámetros en los cuales guiarnos, parámetros que ya se están y se han estado manejando, y los otros nosotros podemos tomarlos y abordarlos ya cuando estemos en presencialidad, porque es más fácil relacionarnos y es más fácil de verlos a simple vista. Pero por lo tanto nosotros nos podríamos manejar con estos para realizar un primer abordamiento con los estudiantes que pueden presentar uno o más para ver qué es lo que está pasando. Medidas adoptadas por el docente o la docente. Entonces aquí ponemos qué es lo que hemos realizado. Nosotros decimos sí, ha bajado bruscamente de notas, yo le digo que actúe, se coge y se desconecta, o yo le pido que hable y coge y grita, o una vez se puso a llorar. Entonces, ¿qué hicimos cuando vimos eso? Hicimos alguna entrevista, hablamos aparte, le llamamos después. El manejo de procesos, ¿qué solución de conflictos hubo? Otro. Dentro que hablamos con el papito, hicimos una llamada, una videollamada, le dijimos que hable con el profesional del DS. Y esto es muy importante, ¿a qué profesional remite? Por lo general nosotros, antes de realizar esto del DS, aunque por lo general como siempre estamos relacionando esto, nosotros ya mandamos. Pero como se dijo al comienzo, es muy importante que todo quede por escrito. Entonces esta hojita nosotros tenemos y decimos yo voy a remitir al DS. Y puedo hacer una copia
a rectorado. Entonces, con eso yo ya tengo el verificador de que estoy realizando el acompañamiento y que estoy realizando el proceso y que me estoy preocupando por cómo está actuando el niño, niña o adolescente, sin necesidad de yo saber todo el caso, pero sí he podido evidenciar y con lo que yo estoy haciendo, estoy protegiendo a este estudiante y estoy buscando alguna alternativa dentro de las tantas que hay para que mejore este comportamiento. En la parte número 7, nosotros tenemos los instructivos. Dentro de los instructivos, lo que nos menciona es las consideraciones previas para el profesional del DS y el instructivo para elaborar el informe técnico de hecho de violencia. Aquí nosotros, como podemos ver, está la LOEI, que es muy importante tenerla, siempre enfatizando los grupos de atención prioritaria, en este caso niños, niñas y adolescentes, estudiantes con necesidades educativas, estudiantes con vulneraciones. Fortalecer el respeto, la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz institucional. Esos son ejes en los cuales nosotros debemos trabajar. Dentro de los derechos constitucionales, el derecho del buen vivir, una vida libre de violencia. Todo lo que nosotros estamos actuando y todo lo que nosotros estamos realizando y el afán de todos estos cursos y capacitaciones es buscar esto, buscar un estatus en el cual nosotros podamos decir que nuestras instituciones son libres de violencia, que si es que vemos algún tipo de violencia, nosotros sabemos cómo actuar, sabemos cómo dar el acompañamiento a la víctima y también sabemos cómo tratar al agresor. Dependiendo del tipo de agresión, nosotros vamos a realizar el acompañamiento debido para mejorar todas estas situaciones. Es por eso que estas normas y estas prácticas de intervención, si es que son realizadas de forma oportuna, eficiente y articulada, nos van a dar excelentes resultados. Y como se les ha dicho siempre, y lo que es muy importante, ir trabajando y que no solo quede en lo escrito, la importancia de la comunidad educativa. La comunidad educativa es de suma importancia porque nosotros aprendemos de lo que estamos viendo, aprendemos de lo que estamos viviendo y aprendemos del día a día. Si dentro de los hogares nosotros vemos violencia, si dentro de los hogares nos tratamos mal o dentro de la institución permitimos algún tipo de, así sea mínimo, el tipo de violencia que se está dando, vamos a normalizar esto. Pero si nosotros cambiamos nuestra forma de ver, nuestra forma de realizar las cosas y las prácticas educativas van mejorando, vamos a tener una mejor salud mental, física y emocional. Y nosotros garantizando esto, podemos ser un gran aporte y un gran pilar para trabajar en la parte educativa. Porque nosotros no podemos dividir lo que estamos sintiendo, los problemas que tenemos y funcionar de la mejor manera en la parte académica, aprender sin ninguna dificultad y todo. Es por eso importante que si nosotros tratamos esto, nuestros estudiantes están seguros, no hay tipos de violencia. Los tipos de violencia que hay o las víctimas que tengamos, se las va tratando, se va haciendo el acompañamiento, la parte académica va a fluir. Y también estamos velando por nuestros estudiantes cumpliendo un crecimiento integral, un desarrollo integral, donde lo más importante no sea solo lo académico, sino
la forma en cómo él va creciendo y va concibiendo todos estos problemas. Porque en sí la violencia es un problema social. Este instrumento lo que nos da es las herramientas, nos da las pautas de cómo elaborar el informe técnico de acompañamiento a víctimas de violencia sexual, física, psicológica y virtual. A partir de la detección del hecho de violencia, quienes se encuentren a cargo del DESE deben realizar un informe que permita aportar con la información sobre la situación actual de la víctima a nivel emocional y pedagógico para garantizar un debido proceso de protección y reparación integral. Entonces, aquí lo más importante es la reparación integral para poder realizar el funcionamiento y cumplir con todos los objetivos planteados. Esto es una captura literal del texto, donde nos manifiesta que quien esté a cargo del DESE deberá elaborar el informe de manera objetiva y profesional, examinando las particularidades de cada caso, sin interpretar el análisis desde su subjetividad. Este documento no es la única prueba para sustanciar el sumario administrativo y tampoco es un informe pericial que busca demostrar el hecho de violencia. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, estamos informando. No es el último informe ni el primero que se está realizando, pero sí es importante porque se está dando el precedente de lo que está suscitando y tomar muy en cuenta la parte objetiva. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál ha sido el objetivo de esto? El objetivo de este manual, de esta guía, es proporcionar una herramienta técnica. Con esto nosotros no nos estamos desviando, no estamos diciendo esto es lo que yo creo que debe ir o cómo debe ir, o no tenemos parámetros. Lo que aquí ya tenemos es una idea clara, tenemos unas guías en las cuales nos podemos basar y tenemos los documentos. Entonces, con esto nosotros vamos a elaborar el informe de acompañamiento a víctimas de violencia en casos detectados o cometidos en el sistema educativo. La población es para los profesionales que conforman los departamentos de consejería estudiantil, DESE. ¿Por qué para ellos? Porque ellos son los que realizan este proceso. Es muy importante nosotros conocer, sin importar lo que el cargo o lo que estemos o qué parte del miembro de la comunidad seamos, porque es muy importante nosotros ir conociendo, saber qué es lo que está pasando, no para meternos o criticar, sino nosotros saber qué es lo que está pasando, cómo se debe realizar, en qué le van a ayudar a nuestro estudiante, por qué es importante conocer esto. Y eso es lo que nos ayudan nuestros profesionales y el Departamento de Consejería Estudiantil. Para poder elaborar este informe de acompañamiento, la persona del DESE a cargo deberá tener en cuenta la siguiente información: el avance en la ejecución del plan de acompañamiento y la restitución de las instituciones educativas que registran situaciones de violencia cometidas o detectadas en el sistema de educación nacional. La entrevista con los familiares en las que se podrán abordar temas como situación familiar, indicadores físicos de comportamiento, factores de riesgo de protección, la entrevista con docentes a cargo del estudiante o la estudiante sobre el rendimiento académico, comportamientos dentro y fuera del aula y habilidades sociales. Recordar que no se procederá a entrevistar al estudiante o la estudiante de forma directa.
ya que ahí podríamos caer en la revictimización. Con todo esto, como podemos ver, es muy importante la entrevista con los familiares o núcleo con la cual el estudiante está conviviendo. Saber cómo es su situación familiar, conocer los indicadores que antes eran un problema o que estaban manifestados al comienzo, a ver si es que estos ya no existen o permanecen o hay más. Conocer los factores de riesgo que nosotros estamos teniendo y sobre todo el que nos va a dar el parámetro de esta evolución es la entrevista con los docentes. Si es que está en la educación general básica, principalmente va a ser con el docente tutor, porque es con el que más contacto tiene, y con los docentes de las áreas especiales. Y un poquito más ampliado si es con el caso de colegio, porque el docente tutor es el que está más cercano, pero a veces no tiene ese contacto del día a día como si pasa en la escuela. Entonces, muy importante que todos los docentes igual se manifiesten para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo se registra? Para redactar el informe tome en cuenta las siguientes instrucciones. En los puntos 1 y 2 deberá registrar los datos generales de la institución educativa, de quien reporta haber sido víctima de violencia y de los representantes legales. A su vez, si el caso es denunciado por una tercera persona, deberá indicar sus datos. Vamos a ir acá. Este es el informe. Entonces, aquí nosotros tenemos la institución educativa, igual recordar la base de datos que es muy importante para mejorar el proceso, para optimizar y para nosotros también ir automatizando los procesos. Entonces, los datos generales de la identificación del estudiante. Entonces, vean, aquí es un poquito más grande. Aquí ya nos pide la nacionalidad, nos pide el número de cédula, el grado y curso y estaba, y la jornada. Como ven, es un screen de pantalla. Entonces, la jornada aquí aumenta. ¿Por qué? Porque hay instituciones en las cuales hay 2 o 3 jornadas. Los datos generales de madre y o representante legal, nombres y apellidos, número de cédula, vínculo que tiene con la persona o estudiante, dirección del domicilio, teléfono de contacto celular y convencional. El contexto psicosocial y pedagógico. Aquí lo que vamos a hacer en la situación familiar, una breve explicación. La configuración familiar, cómo está descrita, y la situación familiar, cómo se relaciona igual con los demás miembros de su familia. Los indicadores. Aquí nosotros ya pudimos ver los signos físicos. Los signos físicos, entonces ahí es muy importante haber hablado de la otra tablita porque ya sabemos qué signos se podían haber presentado. Los comportamentales y los comportamientos en la institución. Si es que vemos otros o queremos especificar, tenemos en la parte de abajo. El factor de riesgo en personal, si es que el niño es un niño con necesidades educativas, si es que tiene problemas físicos, qué problemas tiene en la parte familiar, la situación social, si es que es de escasos recursos, qué es lo que está pasando en la parte social, y el rendimiento académico. Aquí lo que vamos a hacer es explicar de manera breve y concisa qué cambios se han manifestado dentro y fuera del aula. Entonces, si podemos explicar o conocemos un poquito más, se va detallando. Pero básicamente, por eso es importante la información que tengamos de los docentes. Las acciones. Entonces, la referencia externa
son los procedimientos que se pueden desarrollar en las diferentes dependencias. Profesor, una consulta. ¿Sí? Cuando son menores de edad y se hacen las denuncias de edad, Perdón, no le escuché bien. Cuando es menor de edad se hacen las... No está activado el micrófono. No se le puede escuchar. Bueno, hasta que le pueda activar el micrófono, seguimos y ya estamos finalizando para el final que pueda realizar. O si me escribe al WhatsApp, o si es que le... A ver, ahí se le escucha. Internet está inestable. Ya, ahí sí se le escucha. Yo no la escucho. El internet está inestable. Yo sí le escucho. Bueno, entonces primero acabemos esto para ya ir finalizando ya. Entonces, en las referencias externas es con todos los medios que nosotros nos vamos encaminando dependiendo el caso de violencia. Entonces, podemos tener podemos referir los casos a Fiscalía, a los juzgados de violencia contra la mujer y familia, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, el Centro de Salud y la Organización Especializada en Atención a Casos de Violencia. Dentro de los procedimientos recomendados de referencia externa para tratamiento psicológico-social, aquí nosotros todos debemos marcar con una X, el Centro de Protección de Derechos, el Centro de Salud, el hospital, la universidad que cuente con el servicio de atención psicológica legal, la consulta psicológica privada, si es que hay la opción, y las funciones a dictaminar, fundaciones. Entonces, como nosotros vemos, podemos también utilizar esto para que les puedan ayudar tanto al estudiante como a la familia. Y lo que es muy importante, aquí nosotros en las líneas vamos a identificar el nombre de la institución en la cual vamos a derivar o nos va a ayudar en estos respectivos casos específicos. Y en la parte de abajo nosotros ya tenemos la fecha de elaboración del informe técnico, día, mes y año, y abajito tenemos el nombre del profesional del DS que elaboró el informe técnico. Entonces, como nosotros vemos aquí, es un poquito más extenso. Ya estamos viendo a qué entidad vamos a realizar el respectivo trabajo y con qué institución o con qué profesionales o instituciones vamos a contar para solucionar las respectivas dificultades que se nos han presentado. Entonces, con esto yo creo que ya tenemos más clara la situación. Les mandé lo que no estaba en la plataforma, lo que es esta ruta de protocolos. Tenemos un trabajito más que realizar dentro de estos 5 días que siempre se les da para que puedan realizar los trabajos. Recordarles que si es que les falta algo, hay 4 trabajos que no se les ha podido calificar porque no se ha podido observar, el enlace está algo mal dentro del enlace, pero yo creo que en estos días que nos faltan vamos a concluir todos de la mejor manera. Igual, cualquier dificultad, cualquier pregunta, por favor, estamos a su disposición, tanto por la plataforma o por el WhatsApp. Recordar que finalizado el periodo en el que se acaba la última tarea del tema 4, tenemos 4 días para igualarnos en los trabajos que no hemos podido presentar.
Después de esos 4 días, yo ya doy el informe y 7 días después, nosotros ya nos podemos descargar nuestro certificado dentro de la plataforma de Poliestudios. Yo con todo ya les mando el enlace. Ahí lo que tienen que hacer es poner su número de cédula y se pueden descargar el certificado. Deseándoles que se encuentren. Doctor, Sí. yo antes que usted termine, yo quisiera agradecerle por sus aportes, quisiera agradecerle por la paciencia que nos ha tenido y de todo corazón yo me voy encantada con este curso. He aprendido mucho, aunque no pertenezco al departamento del DS porque yo soy maestra de lengua y literatura, pero me va a servir muchísimo, muchísimo. Y le agradezco de antemano todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Quizás en una próxima ocasión podamos contar con su presencia. Ya, muchas gracias. Eso es lo más bonito, lo que se espera, que les haya gustado, que les haya servido. Todo lo que se pueda, en todo lo que se les pueda ayudar, estamos para ayudarles. Sobre todo, felicitarles a cada uno de ustedes por su tiempo, por su entrega, porque nuestras instituciones sean las entidades en las cuales nuestros estudiantes estén sanos, salvos, se sientan bien y nosotros poder cumplir nuestro camino, que es poderles enseñar, educar, sabiendo que todos estamos tranquilos porque lo que hacemos por uno esperamos que sea replicado para nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos, y eso es lo mejor. Entonces, por favor, no nos olvidemos de las fechas plazo, de tener alguna dificultad en la plataforma, por favor, avisarnos y nos veremos en una próxima ocasión, esperando que se encuentren muy bien. Por favor, tomar todas las medidas de precaución por esta pandemia y nos veremos en una próxima oportunidad. Y ya quedo pendiente en entregarles el enlace para que después de unos 11 días máximo, espero, o 15, dependiendo de cuándo se nos habilite el tema número 4, ustedes puedan tener su certificación. Que les vaya muy bien. Muchas gracias y buenas noches. Profesor, no está habilitada la plataforma todavía. Muchas Buenas gracias. noches con todos. Gracias. Buenas noches. Perdón, no le escuché bien. Todavía no está habilitada la plataforma de la clase de hoy. No, No, la clase de hoy se habilita el día de mañana o pasado se sabe habilitar, porque eso hace sistemas. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ya? que tengan todos una buena noche. Muchas todos, gracias, Gracias. profe, mil gracias por todo lo que usted nos ha enseñado y nos va a servir de mucho. Gracias. Dios bendiga, compañeros. Amén. Gracias, compañeros. Bendiciones. Excelente noche. A aplicar todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Ya terminamos.